Hay superpotencias que gastan miles de millones de dólares para proyectar su poder en el escenario global. Pero también hay superpotencias baratas. En esta edición de Efecto Naim, exploramos cómo Rusia ha logrado influir más allá de sus fronteras a muy bajo costo. Además, una reconocida experta nos explica cómo la organización comercial conocida como los BRICS podría desestabilizar la economía y la política global. Y le contamos la historia de un político puertorriqueño que tiene argumentos fuera de este mundo para explicar los recientes terremotos de la isla. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Cuando se habla de superpotencias, por lo general pensamos en países como Estados Unidos o Reino Unido, Francia. Pues una superpotencia es aquella capaz de proyectar su poderío militar a grandes distancias y, de ser necesario, hasta combatir en más de una guerra al mismo tiempo. Eso cuesta muchísimo dinero. Hay que invertir en bases militares, buques, aviones, tanques, cañones, misiles. También requiere de una fuerza expedicionaria compuesta por miles de soldados listos para ir a la guerra en cualquier parte del planeta. Y por supuesto debe tener armas nucleares. A pesar de que estos requisitos siguen vigentes, ahora hay atajos que le permiten a un gobierno intervenir en otro país o en más de uno, debilitando a sus adversarios internacionales o dominándolos, sin necesidad de tener que hacer inversiones masivas. Es decir, convertirse hoy en día en una superpotencia se ha convertido en una tarea mucho más barata. Rusia es el ejemplo perfecto de esto. Vladimir Putin ha demostrado ser un virtuoso en eso de proyectar poder en otros países a muy bajo costo. Pero, ¿cómo ha logrado Rusia convertirse en una superpotencia sin necesidad de invertir cantidades astronómicas de dinero? ¿Y qué consecuencias tiene todo esto para el mundo? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. En 2014, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, minimizó una amenaza que en realidad era mucho más grave de lo que creía. Estados Unidos enfrenta muchos desafíos. Rusia, sin embargo, es un poder regional. Está amenazando a algunos de sus vecinos, pero no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad. Not out of strength, but out of weakness. Obama, por supuesto, se equivocó. 2 años más tarde, ese llamado poder regional, cuyas agresiones internacionales eran, según el entonces presidente, un signo de debilidad, logró intervenir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, enredando profundamente la política de ese país. Y expertos aseguran que Rusia intentará hacerlo nuevamente en las elecciones del 2020. Rusia, por su parte, es un país consciente de sus debilidades. Sabe que no puede competir militarmente contra Estados Unidos, que su economía y su tecnología tampoco están a la par de sus competidores, y por supuesto que sus armas nucleares no le son útiles, pues solo podrían utilizarlas en casos extremos. Son los intereses políticos del mandatario ruso Vladimir Putin los que han impulsado a Rusia a ingeniarse otras formas de ejercer poder con muchos menos recursos. Así lo explica Andrew Weiss del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Después de las protestas en Rusia en 2011 y 2012 y de la revolución en Ucrania en 2014, la política exterior rusa cambió. Se comenzó a enfocar en desestabilizar y crear diferencias dentro de los países que consideraba una amenaza para la sobrevivencia del régimen de Putin. Ahora Rusia ha demostrado que puede interferir e involucrarse en la política de Europa y Estados Unidos. Ese es un problema nuevo y muy desafiante para muchos países que no esperaban que Rusia se comportara de esa forma. Hackers rusos o patrocinados por Rusia han aprendido a sembrar confusión en otras sociedades, a crear dudas acerca de qué o a quién creer, a profundizar las diferencias y conflictos que ya existen o inventar unos nuevos, a promover a algunos actores políticos y destruir la reputación de otros. Todo esto lo pueden hacer y lo hacen no solo en sus países vecinos, sino en cualquier país del mundo. Hackers y bots rusos han intervenido en el conflicto independentista de Cataluña y en el Brexit del Reino Unido,
en las elecciones en Alemania y Francia, así como en Estonia, Georgia y Ucrania. Pero no es solo el uso avanzado de lo que el gobierno ruso llama tecnologías políticas. También tienen la capacidad de usar armas cibernéticas para atacar las instituciones de otros países. Por ejemplo, en 2016, el entonces gobierno de Ucrania acusó a Rusia de intervenir con las redes eléctricas ucranianas, ocasionando un apagón de 6 horas. Y la renovada capacidad de Rusia para influir sobre la política mundial no solo se debe a su dominio de las nuevas tecnologías. El Kremlin no tiene reparos en usar armas tradicionales. Putin mandó a Siria soldados, aviones y pilotos. A Venezuela envió misiles antiaéreos y apoyo financiero. Esos son 2 países en los cuales Rusia hoy tiene una influencia definitoria. El Kremlin tampoco duda en usar asesinos profesionales, venenos radioactivos, francotiradores, drones armados y demás técnicas para eliminar a sus enemigos donde quiera que estén. Es así que expertos afirman que Rusia tiene una influencia mundial desproporcionada a pesar de su precaria situación económica y social. El hecho de que la economía rusa se concentre mayoritariamente en las exportaciones de hidrocarburos es una fuente de debilidad. Creo que el problema es que las personas tienden a enfocarse demasiado en el determinismo económico. El hecho de que Rusia tenga estas debilidades no quiere decir que no pueda ser un país desestabilizador. Hemos visto que las potencias en declive pueden ser extremadamente desestabilizadoras. A pesar de tener el territorio más grande del mundo, su economía es más pequeña que la de Brasil o Italia. Su crecimiento económico es anémico. El 10% de los rusos más ricos son dueños del 85% de la riqueza del país. La población de Rusia está en declive y para el 2050 tendrá 32 millones menos de habitantes. Esto es un síntoma de otras graves debilidades, como por ejemplo un pésimo sistema de salud. Ese no es el perfil de una superpotencia. No obstante, a pesar de sus debilidades, la Rusia de Putin es hoy protagonista central de los conflictos más espinosos de este siglo. Y no solo le va bien, sino que además le sale barato. Ya lo ve, países que antes considerábamos incapaces de desestabilizar el planeta, hoy lo están haciendo y con muchos menos recursos que antes. Y al regresar a la pausa, seguimos hablando de superpotencias baratas. Y lo vamos a hacer con una experta muy conocedora de la situación de Rusia. No se vaya, le va a interesar. Usted ha oído hablar de los BRICS. Este término se refiere a las iniciales, las primeras letras del grupo de 5 países que juntos cuentan con el 40% de la población del mundo y representan más del 20% del tamaño de la economía del planeta. Se trata de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. Los BRICS. Entre el 2009 y el 2011, estas 5 economías en ascenso decidieron asociarse y desde entonces sus líderes han organizado cumbres de jefes de Estado para discutir maneras de colaborar en el ámbito económico y geopolítico. En el año 2014, por ejemplo, los BRICS crearon el nuevo Banco de Desarrollo, una institución que intentaba funcionar como una alternativa al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. La verdad es que hasta ahora no ha ido muy lejos, pero ahí está. Mi invitada de hoy argumenta que los BRICS son mucho más que una asociación económica o comercial. Ella ve los BRICS como parte de una estrategia de Rusia para desestabilizar el actual sistema internacional. Se trata de la doctora Rachel Salzman, quien actualmente ejerce como profesora en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Salzman también ha trabajado en la Universidad de Georgetown y ha asesorado al gobierno de Estados Unidos. La doctora Salzman acaba de publicar un libro muy interesante. Se llama Rusia, BRICS y la ruptura del orden global. Ella argumenta en este libro que detrás de los BRICS se esconde un deseo por parte de Rusia de reescribir las reglas que rigen la economía y la política global. A continuación, Rachel Salzman nos habla de los BRICS, del rol que juegan en la política exterior rusa y de lo que todo esto significa para el resto del mundo y para América Latina en particular. Ya verá. Su libro habla de una Rusia que busca nuevos aliados y ahí se metió en esto de los BRICS. Brasil, Rusia, India, China y después eventualmente entró Sudáfrica, un grupo de países. Cuéntenos.
La idea de los BRICS surgió del banco de inversiones Goldman Sachs. En 2001, Jim O'Neill, quien entonces era el economista jefe de esa institución, escribió un artículo en el que analizaba los países que liderarían la economía global: Brasil, Rusia, India y China. Unos años más tarde comenzamos a ver esfuerzos por parte de estos mismos países para coordinarse entre sí. Finalmente, en 2009, los BRICS se unen formalmente porque había un desbalance real en la manera como se regía y se distribuía el poder en la economía global. A estos países, además, los une un deseo de que Estados Unidos tenga menos poder en el sistema internacional. Pero pareciera que este grupo de BRICS se volvió como famoso por un tiempo y luego ha perdido influencia, ha perdido atractivo. Creo que eso es cierto y falso al mismo tiempo. Sin duda, los BRICS tuvieron gran relevancia durante la crisis financiera del 2008. Ese año hubo mucho miedo en los países desarrollados y grandes oportunidades para que los países en desarrollo reorganizaran cómo se maneja la economía global y bajo qué reglas. Se podría decir que los BRICS pasaron un poco de moda en cuanto a la atención internacional después del 2010, pero en realidad es a partir de ese año que los BRICS desarrollan grupos de trabajo internos, incorporan a Sudáfrica como miembro y forman nuevas instituciones. ¿Cómo se relaciona esta estrategia que tiene Rusia con respecto a Brasil, India, China, Sudáfrica, con la estrategia que tiene Rusia en general? Va de la mano con la política de crear plataformas alternas cuando Rusia se siente aislada del orden internacional. En general, a Rusia no le gusta unirse a organizaciones en las cuales no ha podido escribir las reglas. Esto lo vemos, por ejemplo, con la Organización Mundial de Comercio, que a Rusia le tomó 19 años unirse, un tiempo récord. Según usted, Rusia está empujando las fronteras, empujando los arreglos que siempre ha habido. ¿Dónde en el mundo cree usted que estamos viendo esta presencia, este rol de Rusia? No creo que Rusia quiera estar en todos lados, ni tener las responsabilidades en todo el mundo que supone una hegemonía al estilo estadounidense. Lo que Rusia quiere es tener poder sobre su propio territorio y un sistema donde ninguna otra potencia pueda decirle qué hacer. Putin tiene una estrategia legalista. Eso no quiere decir que siga las leyes internacionales, sino que alude a lo que la gente piensa que es la ley internacional para avanzar a sus propios intereses. Un gran ejemplo de esto es que Putin apoya a dictadores que técnicamente son elegidos democráticamente para poder decir que está protegiendo a los regímenes correctos, incluso en situaciones en las que hay claras violaciones de los derechos humanos, como es el caso de Venezuela y Siria. Creo que es en estos lugares donde veremos la presencia activa de Rusia. Hay ciertas reglas, normas, leyes que respetan todos los países y que Rusia ha venido violando, aparentemente sin mayor consecuencia, ¿no es cierto? Creo que ha pagado un precio mucho menor que lo que hubiese tenido que pagar hace 15 años. Y en parte eso tiene que ver con lo que simbolizan los BRICS, que es una ruptura con la idea de que Estados Unidos y Europa son los actores legítimos en el sistema, los que defienden quién establece las reglas y determinan quién es considerado un buen actor. Esta ruptura le ha dado a Rusia más espacio para maniobrar. La doctora Rachel Salzman es una experta en Rusia y su relación con el resto del mundo y su relación con los países de BRIC, Brasil, India, China, y nos ha dado una verdadera clase magistral acerca del rol de Rusia en el mundo. Thank you very much, Professor. Thank you. Y al regresar a la pausa les traigo la historia de un político de Puerto Rico que tiene argumentos fuera de este mundo, literalmente fuera de este mundo, para explicar los recientes y devastadores terremotos en la isla. No se vaya, le pondremos los pies en la tierra a este señor con una buena dosis de humor. Para Puerto Rico, el pasado reciente ha sido devastador. Desde finales del año 2019, más de 1000 sismos
han sacudido a la isla, generando caos, devastación y dejando a miles de personas sin hogar. El sufrimiento humano en la isla es enorme. Aunque los expertos aseguran que la cantidad y la frecuencia de los temblores ocurridos no es usual, es cierto que Puerto Rico está ubicado dentro de una zona sísmica en la que hay dos placas tectónicas, esas porciones de la corteza terrestre que son masivas, que se mueven y se empujan unas a otras y eso produce los terremotos. Sin embargo, apareció un personaje muy particular, un personaje que no tardó en darle una explicación totalmente descabellada a estos sismos. Su nombre es Reinaldo Ríos. Este nombre quizás le suene familiar, pues ya lo hemos reconocido en esta sección por sus insólitas ocurrencias. Ríos se describe a sí mismo como un ufólogo, esas personas que creen en los ovnis y en los extraterrestres. Y recientemente este ufólogo volvió a sorprendernos con otra de sus geniales teorías. Miren. El autodenominado ufólogo Reinaldo Ríos lleva años hablando de la supuesta relación entre los terremotos y los eventos paranormales. En 2010, por ejemplo, cuando un terremoto estremeció la isla en la víspera de Navidad, Ríos culpó a una gárgola que presuntamente se había aparecido en el municipio de Guánica. Desde entonces, la gárgola parece haber seguido merodeando la isla. Algunos vecinos aseguran haberla escuchado en otro municipio en 2018. Pasó de este lado hacia allá gritando como Y según Ríos, los fuertes temblores que se registraron en Puerto Rico entre diciembre de 2019 y comienzos de 2020 también están relacionados a la gárgola. La explicación a nivel paranormal es la apertura de una puerta dimensional negativa en conjunto con la reaparición de la gárgola. Parece que Ríos ha optado por obviar el hecho de que Puerto Rico está en una zona con características geológicas que aumentan la posibilidad de terremotos. Y es que a Ríos ni la ciencia lo detiene, pues él ha inventado su propio dogma. En otro video, el ufólogo hace unos cálculos muy confusos relacionando la presunta aparición de la gárgola en 2010 y los terremotos que comenzaron en 2019. Recuerden que fue en diciembre es el mes 12. 1 más 2 da 3. Igualmente fue en el 2010. 2 más 1 da 3. Y si vemos, 2 más 1 más 9 también nos da 12. Y 1 más 2 da 3, como diciembre, que fue en diciembre, 1 más 2 da 3. O sea que se repite el número 3, constante. Ríos ha expresado interés en la gobernación de Puerto Rico, y para ello creó el Partido Extraterrestre Omnipotente. Pero si su plataforma política es parecida a sus teorías sobre la gárgola, es más probable que consiga seguidores en el espacio sideral que en la isla. Es indignante que personas como Ríos se dediquen a decir disparates mientras miles de personas sufren a causa de la devastación producida por los terremotos. Pero así es, los charlatanes aparecen siempre por todas partes y cuando hay tragedias más. Si conoce de algún otro genio digno de ser expuesto en Efecto Naim, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal @MoisésNaim. Y concluimos el programa con una reflexión sobre la década que acaba de terminar. Y es que entre los años 2010 y 2019 ocurrieron todo tipo de transformaciones, de cambios políticos, climáticos, sociales, pero también magníficos descubrimientos científicos y avances médicos importantísimos. Este tipo de innovación es crucial. Es la avenida, es la ruta a una mejor calidad de vida, a una humanidad más estable, más sana, más próspera. A continuación, mostramos algunos de los más importantes avances científicos de la última década. Miren. En la última década se han dado pasos importantes para conseguir la cura del VIH, virus que provoca el SIDA. En 2011, científicos descubrieron que ciertos tratamientos reducían el virus en la sangre de los pacientes a niveles indetectables, de modo que el riesgo de transmitirlo a otras personas es casi nulo. En el 2012, un grupo de investigadores desarrolló CRISPR, una tecnología molecular
que permite modificar el ADN de cualquier ser vivo y que eventualmente permitiría eliminar genes defectuosos que provocan enfermedades. Esta tecnología esconde muchas promesas, pero también consecuencias aún desconocidas. Es por eso que en 2018 el científico chino He Yanqi desató un gran debate ético que le costó su licencia médica al modificar el ADN de 2 embriones humanos para hacerlos inmunes al VIH. Según datos oficiales de Estados Unidos, entre 2014 y 2018, nuestro planeta experimentó las temperaturas más altas en los últimos 139 años. Para evitar que la Tierra se siga calentando, innovadores de todo tipo buscan reducir el impacto de la actividad humana en el ambiente. En 2013, un grupo de científicos británicos desarrolló la primera carne de res con células de una vaca en un laboratorio. Una alternativa mucho más ecológica, pues la industria del ganado es una de las principales contribuyentes al cambio climático. También presenciamos grandes avances en el espacio, pero la captura de la primera fotografía de un agujero negro en 2019 por un equipo internacional de astrónomos ayudó a cerrar una década de grandes descubrimientos con broche de oro. Finalmente tenemos evidencia visual de estos orificios enormes en medio del universo que se tragan todo a su paso y lo llevan hacia un infinito profundo y desconocido. Ya lo es, descubrimientos científicos que no solo marcaron la década, sino la historia y que van a tener consecuencias muy buenas para todos nosotros. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya gustado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.